Noches, bienvenidos a la clase del día de hoy, 8 de julio. Hoy día comenzamos el tercer y último módulo, en el cual vamos a tratar de ver temas como función de peritos, depreciación de predios, tipos de predios registrales, depreciaciones y revaluación de predios, antigüedad de construcción, cosas que hemos tocado anteriormente. Ahora lo vamos a tocar ya con más profundidad, pero de todas maneras teniendo en cuenta que los conceptos que vimos anteriormente eran los conceptos básicos, ¿no? Y cuando uno tiene ya los conceptos básicos puede desarrollar los temas. Sin embargo, a través de la vida profesional, hay puntos en los cuales por experiencia se ve que no solamente son temas de cuadros o de casos, sino son temas especiales en los cuales el profesional tiene que desarrollar su criterio, ¿no? En este caso, el día de hoy vamos a ver ampliamente el tema de la función de los peritos tasadores. Algunos ejemplos, la manera como se enfoca el tema y la manera teórica, el tema reglamentario, y también casos prácticos para que ustedes sepan cómo se presenta un informe de tasación, ¿no? Teniendo en cuenta el nombre de los propietarios, lo que contiene, los puntos que contiene, la descripción, de qué manera se hace la descripción, de manera que ustedes van a tener como base esta clase para que llegado el momento de hacer una tasación, ustedes tengan el criterio y un ejemplo. Aquí les acabo un ejemplo básico que les va a servir como principio para que ustedes posteriormente hagan sus respectivas tasaciones, ¿no? Vamos a comenzar el tema con el primer punto, recordando, ¿no? Recordando siempre el primer punto de la definición de tasación o perito, de perito tasador, perdón, que este punto está en el Reglamento Nacional de Tasaciones, ¿no? El artículo 108. Es el concepto que tenemos. Se denomina perito evaluador al profesional colegiado que en razón de sus estudios superiores y su experiencia está debidamente capacitado para efectuar la evaluación de un bien. Generalmente estos profesionales son un arquitecto o ingeniero, ¿cierto? Generalmente, ¿no? Si dice colegiado, o sea, esto está inscrito en el Colegio de Arquitectos del Perú y él inscrito en el Colegio de Ingenieros del Perú, ¿no es cierto? Que colegiado que en razón de sus estudios superiores y su experiencia esté debidamente capacitado para efectuar la evaluación de un bien. Esta disposición no es aplicable en los casos en los cuales no se tenga la necesidad de aplicar el tema de la colegiatura, ¿no? Luego, después de tener en cuenta estos primeros conceptos, nosotros tenemos que el perito evaluador debe indicar con precisión la fecha. Esta fecha, ¿no? Hay una fecha. La primera es la fecha de evaluación. Y la fecha principal
Número 2 es la fecha del informe. El informe final. De manera que no haya mucha diferencia de tiempo, máximo una semana, en lo cual se pueda tener el tema de la evaluación. Buenas noches. Entonces, como decía, estamos viendo el tema de en el módulo 3, ¿no? Como decía el módulo 3, la función de los peritos y los tipos de pleios a tasar. Entonces, en este caso, el artículo 1.10 dice: el documento que contiene la evaluación de un bien constituye un informe técnico de tasación. Esto se llama informe técnico de tasación, que deberá ser firmado y sellado por el profesional responsable y debe constar de 3 grandes secciones: memoria descriptiva, evaluación y anexos. Pero esto es parte de todo un esquema en donde ya posteriormente les voy a enseñar para que ustedes puedan ver de qué manera se hace una evaluación. Ahora vamos a ver, siempre profundizando el tema de el tema de los conceptos. Tenemos que ver un concepto más amplio, ya en donde se explica mejor, no solamente es el tema de reglamentos, sino se explica mejor que es el perito evaluador, ¿no? Es el profesional colegiado que en razón de sus estudios superiores y su experiencia está capacitado para efectuar la evaluación de un bien. Esta disposición con su condición de colegiado no es aplicable en los casos de los campos de actividad que no son materia de colegiación. Algunas de las condiciones que deberá cumplir para lograr ser un evaluador encargado de formular o supervisar evaluaciones reglamentarias y comerciales son las siguientes. 1, poseer el título profesional. Este es más importante. No es O de posgrado solamente, es título profesional. El posgrado viene posteriormente, otorgado por una entidad educativa superior reconocida por la nación. Tener suficiente conocimiento y experiencia en la materia. Suficiente conocimiento y experiencia en la materia se refiere al tema constructivo, ¿no? Ya hablé en la clase pasada acerca de que nosotros en las tasaciones tenemos cuadros de depreciación, cuadros de obras complementarias, ¿no? Y en todos esos la experiencia y el conocimiento del profesional van a ser fundamentales para desarrollar, ya que él con su criterio profesional va a poder evaluar si es que el inmueble está en muy buen estado, regular o mal estado. Entonces de eso depende, de acuerdo a las tablas, si nos vamos a las tablas, va a depender el precio final, ¿no? Luego, cumplir con los requisitos legales, reglamentarios y éticos en la relación con el cometido de evaluación. Esto de los requisitos legales se refiere a todos los documentos reglamentarios, todo el reglamento y éticos se refiere, y éticos obviamente se refiere a la autenticidad y a la veracidad de los documentos en base a estos requisitos, ¿no? Y reglamentarios. Este es el Reglamento Nacional de Tasaciones, y los requisitos legales son los documentos de los registros públicos, ¿no? Entonces, en base a eso, tenemos nosotros que ver la manera legal, reglamentaria y ética para el cometido de la evaluación. Y luego mantener e incrementar los conocimientos profesionales adquiridos por experiencia y preparación por medio de programas de formación continua. Eso quiere decir que, si bien este es un curso en cual nosotros les damos estos criterios, eso quiere decir que ustedes también están
deberían seguir forjando sus conocimientos para que en base a eso se vayan a perfeccionar su sistema evaluatorio, ¿no? Entonces el hecho de recibir un curso no es suficiente, porque en la vida profesional uno siempre está actualizándose, no solamente en este caso, sino en muchos otros casos más relativos a la profesión. Aquí en el Reglamento Nacional de Tasaciones tenemos ya como profundidad, como tema más profundo, ver que el concepto de evaluación, ¿no?, es el procedimiento mediante el cual se determina un valor, ¿no? Se determina el valor que tiene un bien, en una especie específica para un bien determinado. Pero existen principios para considerar una evaluación, principios fundamentales para considerar la evaluación. ¿Qué es? Uno es el principio de sustitución. El principio de sustitución se refiere al que el valor de un bien es el equivalente al de otros similares por características y que puedan sustituir este bien. O sea, en un inmueble, por ejemplo, en un edificio multifamiliar, ¿no?, es común que la mayoría de los departamentos tengan el mismo valor, a no ser que pase un tiempo y unos se mantengan en muy buen estado y otros en estado regular o malo. Pero generalmente es un principio que uno lo observa para tomar en cuenta en una evaluación. El primero es el principio de sustitución. Luego es el principio de temporalidad. El principio de la temporalidad se refiere al tiempo, o sea, el valor de un bien está en función de la fecha, ¿no? Está en función de la fecha de la evaluación y puede variar a lo largo del tiempo. Generalmente, en nuestro país, el valor de las tasaciones tiene una variación en el tiempo. Hay obras, por ejemplo, cuando yo contaba las experiencias que hay acá de las diferencias por el tiempo que hay entre los costos de las obras y de los terrenos, nosotros acá tenemos unas diferencias de evaluación que son muy grandes en comparación a otros países como Canadá o Estados Unidos, que la variación en 10 años es un 3% nada más, un máximo de 3 a 5% en 10 años, ¿no? Acá en 10 años hay casos en los cuales en 10 años, acá en el Perú del 2004 al 2014, se ha subido el 1000% el precio de los terrenos y el precio de las obras. Es increíble, pero es así. Entonces, la fecha de evaluación, o sea, la fecha en donde nosotros hagamos el tema de la evaluación, es importante, ¿no? Y tiene que, como ya les dije, la fecha de visita o de inspección ocular, ¿no?, debe ser muy próxima a la fecha del informe, ¿ya? Pero acá hay que poner fecha, no solamente una sola fecha, sino es una fecha y la fecha del informe final. Eso es muy importante, porque no debe haber mucho tiempo entre estas dos fechas, porque si no puede variar. Y también otra cosa es que, como los documentos de los registros públicos tienen una validez de 15 días, ¿no?, entonces estos documentos también van a tener que variarlos o van a tener que pedirlos y cada 15 días. Y también el tema de los cuadros de valorización, del cuadro de valores unitarios, varía cada mes. Cuadro de valores unitarios, en lo que se refiere a edificaciones, varía al mes. Entonces hay que tener muy cuenta para las evaluaciones reglamentarias, ¿no?
Entonces, el tema del tiempo es muy importante. El tiempo es muy importante para que ustedes vean que tengan un margen en el cual pidan todos los informes, pidan las fechas, pidan los certificados, pidan los cuadros de valores y todo lo hagan lo más rápido posible, dentro de un marco de 15 días, porque si demoran un mes, todas las bases de datos de los cuadros van a variar. ¿Ya? Hay otros puntos importantes que se refieren al de los valores económicos. Al estimar los valores económicos, el valor debería estar basado en un estudio de todos los aspectos relevantes que coincidan con dicho valor. O sea, hay condiciones que hay que cumplir para llegar a ese valor, ¿no? En el informe de evaluación se incluirá toda la información que sea esencial para su adecuada comprensión, sin omitir ningún elemento de importancia. El valor que se informe deberá ser prudente, teniendo a evitar los riesgos que podrían emanar a una incorrecta interpretación de la información. En el informe de evaluación se precisará el propósito de la misma, o sea, con qué propósito se hace el objetivo del tema, el uso que se intenta darle y toda la información que permita identificar los usos para los que el evaluador considera que son válidos en las conclusiones del informe. En todos los casos se deberá evaluar cuáles son los bienes que pueden ser evaluados individualmente y cuáles son aquellos que pueden ser correctamente evaluados solo al ser considerados como parte de un conjunto. Esto es de acuerdo al objetivo que se tenga, o se evalúa un departamento o se evalúa todo un grupo multifamiliar, ¿no? Y teniendo en cuenta, por supuesto, el tema de los terrenos, de las áreas libres y las obras complementarias, ¿no? Cuando se tase un bien o un conjunto como suma del valor de sus distintos componentes, el criterio del valor que se utilice para evaluar cada uno de estos deberá ser compatible con el criterio con el que se tasen los demás componentes. Ese es el principio que hablábamos al principio, de que deben ser los valores similares, ¿no?, para tener en cuenta la evaluación. Ahora, en las evaluaciones inmobiliarias, ¿no?, nosotros debemos de tener en cuenta conceptos básicos, ¿no?, como son la antigüedad. La antigüedad es un criterio que se asume como antigüedad de la edificación el tiempo que tiene de construida, el tiempo de construida. Tiempo construida, ¿no? ¿Y dónde se fija uno esto? Que tiene la totalidad de las partes de la misma, de acuerdo a la información que podrá obtenerse de cualquiera de los siguientes documentos. ¿De acuerdo a qué? A la declaratoria de fábrica. Esta antigüedad no es el criterio del profesional, como el tema de la depreciación y como el tema de la depreciación y el estado de conservación. La antigüedad nos lo da la declaratoria de fábrica, la declaratoria de fábrica, ¿no? Esto tiene fecha. Luego, el certificado de conformidad de obra.
esta fecha, ¿no? La licencia de construcción, ¿no? Más el plazo de ejecución, ¿no? El registro más antiguo en la propiedad inmueble, solo en los casos en los que la construcción haya sido hecha antes de la fecha obligatoria de presentación de los documentos señalados anteriormente. Y a la fecha de esta información, el perito apreciará la antigüedad sobre la base de los factores concurrentes que deben ser indicados en el informe de evaluación. Ese es el artículo 2. Ahora, acá hay un tema que vale la pena tocar. La antigüedad, dentro de todas estas condiciones, la principal es esta, la declaratoria de fábrica. ¿Por qué? Porque ya les dije, este es el certificado de nacimiento de la obra, porque todo esto, el certificado de conformidad, puede haber sacado su certificado de conformidad y no tiene declaratoria de fábrica, o puede tener licencia de construcción y la licencia de construcción le sirve pero no terminó de construir. Entonces, el punto básico en el cual ustedes van a basar su antigüedad es en la declaratoria de fábrica, porque esa es el certificado de nacimiento de la obra. Estos dos niños, estas dos criaturas todavía no han nacido, serán para posterior, pero este es el certificado, esta es la fecha, este es el criterio en el cual nosotros nos debemos de basar. Todas las demás cosas pueden darnos una idea de la fecha, pero no nos dicen la fecha exacta. ¿Por qué? Esto es lo que vale, esto está inscrito en los registros públicos. Y toda entidad financiera, bancaria o cualquier institución nos va a pedir el certificado de la declaratoria de fábrica, porque ese es el documento en el que ellos se basan, porque si no, la obra legalmente no existe. Entonces, ese tema de la fecha es muy importante, porque va a ser, después de la fecha, vamos a ir nosotros a los cuadros, ¿no?, de antigüedad, ¿no? Vamos a ir nosotros a los cuadros de antigüedad y va a ser uno de los puntos en los cuales vamos a basar nosotros nuestra tasación. ¿Eh? Ese es el punto. Yo les recomiendo que sea la declaratoria de fábrica en la cual ustedes se basen para tomar en cuenta. Si no hay declaratoria de fábrica, estamos hablando prácticamente de algo que no tiene valor legal. Entonces, es muy importante eso. El otro punto importante es que es el área. El área del terreno existente dentro de los linderos descritos será expresada en el sistema métrico decimal. El área del terreno también está dentro de la declaratoria de fábrica y esto nos va a dar ustedes tienen que como peritos tienen que ir a verificar las medidas, así como los inspectores de la municipalidad que dan la conformidad de obra y van a ver si en realidad los planos coinciden con la obra y miden las alturas de los parapetos, de los muros, los ambientes internos y todo esto. Entonces, en todo esto, para dar esa conformidad de obra, acá también tenemos el tema del área, el cual hay que verificarlo, ¿no? La descripción de las plantas. Sí. ¿Qué pasa si no coincide? No procede ningún documento. Porque siempre se da a veces que el terreno a veces es un poquito más grande de lo que está declarado, ¿no? Ya. Hay un margen que está en el reglamento también, que es mínimo, ¿no? Entre el 2 y el 5% hay márgenes de error pequeños, pero ya cuando es mayor que eso, hay que hacer un nuevo replanteamiento y una nueva dimensión e inscribirlo en los registros públicos, ¿no? Entonces hay márgenes permisibles, ¿no? Eso está en el reglamento. Sí, sí. Porque muchas veces se da, ¿no? El caso de que sí, se da. hacen planos, hay plano de obra, el plano de municipalidad.
Claro, claro. Y eso también está generalmente en los terrenos irregulares, generalmente, ¿no? Pero se dan. Pero hay márgenes mínimos de error, margen mínimos de error, ¿eh? Que están en el reglamento también. Eso es lo que hay que ver. También se ve la descripción de las plantas. La descripción de las plantas dentro del informe. Se describirá la forma de ocupación existente del predio a través de la siguiente: destino y uso del predio, número de plantas, distribución de ambientes de cada planta por niveles, áreas ocupadas, techadas y sin techar por planta y en total, cuadro general de áreas techadas. ¿Okay? Una de las partes del informe, que es la descripción de la edificación, es la descripción de las áreas edificadas en la que se indica la forma de ganar según los casos los sistemas y materiales empleados en la construcción de las partidas principales, ¿no? Tales como son la cimentación, los elementos estructurales, los muros y las columnas, los techos y las coberturas, los pisos y los contrapisos. ¿Por qué? Porque en base a la calidad y en base a los elementos estructurales, muros y columnas y coberturas, se va uno a consultar a los cuadros respectivos y van a dar, en lo que se refiere a valores reglamentarios, ¿no? En eso se va a traducir los costos por metro cuadrado, ¿no? Zócalos, contrazócalos, revestimientos, carpintería de puertas, ventanas, rejas, barandas, roperos. Toda esa descripción está en los cuadros, que varían mensualmente. Esos son los cuadros unitarios de valores para Lima metropolitana y en provincias para cada una de las provincias, ¿no? Tipo de vidrio, si es templado, si es simple, si es doble, el tipo de pintura, cerrajería, las instalaciones eléctricas, mecánicas, eléctricas, telefónicas, instalaciones complementarias, accesorios, ascensores, aire acondicionado, instalaciones inteligentes, que son los tipos de ¿cómo se llama?, de visores actuales que hay, de control, de comunicación, obras complementarias, ¿no? Aquí también nos tiene claro que todo lo que se entiende por edificios y construcciones se llama también fábrica. No solamente fábrica, se llama al sitio donde preparan o se hacen elementos o se envasan alimentos o se envasan galletas o hay fábrica de zapatos. No, la fábrica en general se le dice fábrica a las edificaciones y las construcciones, ¿no? El estado de conservación, ahora entramos al punto del estado de conservación. El estado de conservación, ¿no? El estado de conservación es el que tiene directamente que ver el perito. El perito con su experiencia ve si esta es muy buena, regular o mala. Y de acuerdo a eso hay un porcentaje en los cuadros, ¿no? Entonces, si bien el anterior, que era el tema de la declaratoria de fábrica y los documentos, tenía que ver con documentos, esto lo tiene que ver el perito. Este es el criterio del perito. El estado de conservación de la edificación será calificado como bueno, regular, malo, muy malo, conformidad con la evaluación del valor que se define en la siguiente forma. Muy bueno, las edificaciones que reciben mantenimiento permanente y no que presentan deterioro alguno. Bueno, que recibe mantenimiento y solo tiene ligero deterioro. Regular, recibe mantenimiento esporádico. Malo, que no recibe mantenimiento, y muy malo en las que su estructura presentan deterioros, ¿no? Esto es un punto en el cual es directamente el perito y se va a traducir en las tablas para que ustedes hagan la tasación final, ¿no?
Aquí mencionan al Consejo Nacional de Tasaciones, que en este momento ya está, ustedes saben que ha sido absorbido por el Ministerio de Vivienda, pero en el cual el fondo es el mismo, ¿no? Formula valores reglamentarios para terrenos, planos y listados de terrenos urbanos, edificaciones, cuadros, valores oficiales de edificación y determina la metodología para la evaluación reglamentaria. Este es el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, ¿no? Actualmente absorbió a la CONATA en este tema. Y el informe técnico de evaluación es un documento que contiene la evaluación de un bien y el informe técnico. Ya estamos hablando, ya después de ver los conceptos, vemos el tema del informe técnico. Es el documento que contiene la evaluación de un bien, constituye el informe técnico que deberá ser firmado y sellado por el profesional responsable, ¿no? En este tema del sello y la firma del profesional, esto no es suficiente. Tiene que estar habilitado por el Colegio de Arquitectos o por el Colegio de Ingenieros, porque los profesionales que dicen que están habilitados para hacer una tasación son los profesionales ¿cómo se llama? Colegiados, pero si no están habilitados no pueden ni tasar ni firmar un plano de ampliación o un plano de remodelación o un plano nuevo, porque tienen que estar al día, tienen que estar habilitados profesionalmente. Esto también se utiliza la habilitación para los contratos con el Estado, ¿no? Que es la OCE. La OCE es la oficina el organismo supervisor de contratos con el Estado. Los arquitectos y los ingenieros tienen que estar habilitados para ejercer sus funciones dentro de las labores del Estado. Este es un organismo supervisor del Estado que es el que controla todo esto, y si no están habilitados no es necesario que tenga sello y firma nada más, sino tiene que estar habilitado para poder proceder a hacer esto. Ahora, hay otra cosa, que los profesionales habilitados y que tasan un inmueble, cuando lo llevan a un banco, están, como les dije en la clase pasada, también a disposición de que el banco tenga su tasador, y entre los dos tiene que tener una cantidad homogénea en la cual haya un mínimo, podría haber un mínimo de evaluación, pero no mucho, para que los dos tengan un criterio permanente o un criterio igual, un criterio igualitario del valor que han tasado. Él tasa una propiedad y le dice al banco: necesito esto, y los dos tienen que estar de acuerdo para que proceda el documento, ¿no? Entonces, el informe de evaluación debe desarrollar los siguientes rubros: memoria descriptiva, la evaluación en sí, ¿no? La evaluación de la memoria descriptiva es la descripción del inmueble, obviamente, ¿no? La evaluación del terreno, la evaluación de las áreas ocupadas, ¿no? O techadas, ¿no? Y la evaluación de las obras complementarias, ¿no? Entonces, la suma de los tres, la suma de 1, 2 y 3,
es el tema de la evaluación, pero esta es solamente la parte operativa. Esta es la parte operativa nomás. No es todo, es una parte. Es la más importante porque nos da como resultado lo que cuesta, ¿no? Ya pueden ser soles o dólares, pero es una parte, es una parte. Aquí dice la evaluación del terreno, de las edificaciones, de las obras complementarias, de las instalaciones fijas y permanentes. De las instalaciones fijas y permanentes, en el nuevo reglamento nacional de tasaciones, estas dos obras fijas y complementarias, esta ahora ya son una, ¿no? Valores intangibles si los tiene, ¿no? La proyección, cuánto puede valer, o si es una casa colonial, los valores que no se pueden tocar pero que tienen valores permanentes, ¿no? Si es que los tiene, y hay que hacer un cuadro general de las evaluaciones, hay anexos, fotografías si se requieren y otros. Entonces, esta es la parte que constituye la parte, esto es lo que constituye la parte teórica del tema, ¿no? Después ya veremos cómo se aplica. Ahora, después de lo dicho anteriormente, yo he traído una muestra detallada de cómo se hace una tasación. Desde el momento que uno tiene el contacto con los propietarios hasta el valor final de la obra. Así que esto lo he traído para que lo tengan en cuenta, para que lo tengan como base, ¿no? Y luego les voy a presentar una hoja de síntesis en la cual todo lo que les voy a mostrar está contenido ahí, ¿no? Pero ahora vamos a ver. Este es el modelo de una evaluación comercial. Es una evaluación comercial de un inmueble. Se comienza con la memoria descriptiva. Entonces comenzamos. 1. ¿Quiénes son los propietarios? Memoria descriptiva primero. ¿Quiénes son los propietarios? La señora tal, son 3 personas. ¿Cuál de las tres personas solicita? Esta persona es la que solicita en representación de las 3. No, la solicitante. Uno es el propietario, 2 es el solicitante. En otros casos puede ser que sea una empresa y que el representante legal sea el solicitante, ¿no? Luego tenemos el número 3, este es el número 2. Primero es el propietario, después es el solicitante. Luego, el número 3 es el objeto de la evaluación. Debe ser ¿para qué? Determinar el valor comercial del inmueble, comercial, ¿ya? Para los fines requeridos por la solicitante. La solicitante puede querer para tener un valor para venderlo, para hacer una hipoteca o para los fines que ella sea, pero de todas maneras hay que poner el objetivo, ¿no? La fecha a la cual está referida la evaluación, la fecha. Este es importante. Entonces, los primeros 4 pasos en la memoria descriptiva es propietario, solicitante, objeto y fecha de la evaluación. ¿Eh? Esos son los 4 primeros puntos. Luego se ve cuál es la reglamentación empleada, ¿no? El centro se ha empleado el pertinente en el vigente reglamento de ese año, como la tasación esta es antigua, está referida a ese año.
efectuándose por el método de la tasación directa, la misma que corresponde a determinar el valor de los componentes físicos e inspección ocular del mismo en su entorno. Ese es la número 5. ¿Cuál es el tipo de reglamentación empleada? El número 6 es la localización. Entonces, esto es la aplicación de lo que hemos estado viendo en teoría anterior. Ahora, el arquitecto me está siguiendo el tema, ¿no? Hemos hablado del tema de la parte teórica, ¿no? Y ahora estamos haciendo, claro que se tienen muchos conceptos, pero ahora estamos haciendo cómo haría usted si viene un propietario y le dice, arquitecto, hágame una evaluación, ¿no? Entonces lo primero que tiene que hacer, hemos hecho ejercicios, hemos hecho cosas, pero eso forma parte de esto, ¿no? Entonces hay una secuencia. Esta es la secuencia que les estoy explicando, ¿no? Y hay que ser bien, hay que tomar las cosas muy en detalle, porque esto no solamente lo ve, puede verlo el propietario y tal vez no lo puede entender porque confía en el profesional, pero después esto va donde otro profesional, que puede ser una entidad financiera, o puede verlo un abogado. Y en base a eso es que están corroborando los papeles y todo. Entonces hay que ser lo más detallista posible en el tema, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el área del terreno? El área del terreno es de 303, así, tiene que ser con decimales. En otros casos se usan los redondeos de los montos, pero todo esto es de acuerdo a la declaratoria de fábrica. Entonces tiene que coincidir con la declaratoria de fábrica, ¿no? Tiene que coincidir. El área ocupada en el CINEB inmueble, el número tal es de tanto. En el número tal es de tanto, porque hay primer piso y segundo piso. El número tal es tanto, en el número tal es tanto. El porcentaje de participación al inmueble asignado con el número tal se saca el porcentaje de participación de acuerdo al terreno y sale porcentajes, ¿no? Porcentajes. El porcentaje de participación asignado es tal. La prorrata que le corresponde es el inmueble asignado con tal, 98 tal, y el inmueble asignado con esto. Entonces, es una secuencia de valores que nosotros debemos de tener en cuenta. Luego, viene los linderos y las medidas perimétricas. Todas estas cosas ustedes las tienen que corroborar con la declaratoria de fábrica, ¿ok? Entonces, linderos y medidas perimétricas. Ustedes tienen que hacer la descripción. Linderos y medidas perimétricas, número 8. Por el frente, siempre se comienza por el frente, por el costado derecho, entrando, ¿no? Colinda con los aires, la unidad, tienen que hacer una descripción detallada, en línea quebrada, 2 tramos que suman tal y cuya descripción, primer tramo mide tanto, voltea a la izquierda y finaliza en el segundo tramo. Así es. Es por el costado izquierdo, entrando, colinda con las unidades tal y tal y tal, por el fondo, colinda con la unidad segura, etcétera, etcétera. Entonces, en el tema de los linderos y las medidas perimétricas, tienen que ser bien detallistas con el tema de la descripción del inmueble. Luego, cuando hagan la descripción del inmueble, tiene que ser así. Así. Aparentemente mucha letra, pero bastante consistente, ¿no? El segundo piso, tienen que hacer la descripción por el frente, colinda con los aires, suman tal, si el segundo tramo, voltea a la derecha, a la izquierda, etcétera, etcétera. Esto también, cada piso con frente, al costado izquierdo, ¿no? Quebrada, entrando por la izquierda. Este es un, como les dije, este es un tipo que yo les estoy mostrando para que ustedes tengan
como base de su memoria descriptiva para que sea lo más detallado posible, ¿no? El tercer piso, igual, por el frente, colinda con el tercer piso de la unidad, por el costado derecho, o sea, ustedes tienen que hacer, primero, segundo y tercer piso, tienen que hacer todos los pisos, tienen que hacer como si se tratara de un solo piso, o sea, tienen que hacer primero, segundo y tercer piso con la misma propiedad, o sea, este es el terreno, esta es la vereda y esta es la pista. El primer piso, entrando, igual. El segundo piso, igual. Y el tercer piso, el segundo y el tercer piso, igual. Tienen que hacer, cada uno tienen que describirlo. Tienen que describir por derecha, por izquierda, por el frente y por el fondo. Tienen que describir piso 1, piso 2, piso 3 o los pisos que hubieran. Es el mismo sistema, ¿no? Luego, la descripción del inmueble. Tienen que hacer la descripción del inmueble. Se trata de una vivienda ubicada en el segundo piso, de 3 niveles. Primero, segundo piso y azotea. La descripción de la vivienda, igual. La descripción. En el primer piso tienen que hacer todo esto. En el segundo piso asignada con el número. En el segundo piso, en el descanso, la escalera. ¿No? En el tercer piso, la azotea. Tienen que hacer una descripción detallada de toda la obra. Luego viene el tema de las características de la cimentación, ¿no? Que va a servir también para que ustedes vean el tipo o el metro cuadrado construido para que ya lo vayan viendo su valor, ¿no? El tipo de cimentación es una cimentación corrida de concreto ciclópeo. Hay unas edificaciones que tienen concreto armado porque tienen los estacionamientos en el sótano, ¿no? Pero esta es corrida, es una obra común de cimiento corrido de concreto ciclópeo, estructura, muros portantes de ladrillo, quincón, columnas de barre, vía de concreto armado, muros de ladrillo, quincón, pandereta, aligerado de concreto armado, parqué, revestimiento, muros tarrajeados y pintados, contrazócalos, puertas principales, ventanas de aluminio, aparatos sanitarias eléctricas, cobertura de baldosa cerámica, otras instalaciones, teléfono, cable, instalaciones. Entonces ahí, después del punto número 10, que viene a ser la característica de la edificación, viene el 11 que ustedes hacen su cuadro de áreas techadas. En el primer piso no tiene nada, que son los ingresos y las escaleras. En el segundo piso el tercer piso, área techada total, es esto. El punto número 11 son el tema de las áreas techadas. El número 12, el paso número 12, ustedes tienen que dar, es el estado de conservación, antigüedad y depreciación. Esto, conservación, antigüedad y depreciación, él lo tiene que ver el perito. Conservación más antigüedad y los documentos, ¿no? Les dije, documentos. Más depreciación. Depreciación es de acuerdo a los años, ¿no? Y esto el estado, ese es el conservación, lo ve el perito. ¿Ok? Entonces, el estado de conservación. Ustedes tienen que hacer la descripción del estado de conservación. La vivienda data de tantos años, 47 años. Esta ha sido ampliada, remodelada y modificada hace 2 años, transformarse en una vivienda bifamiliar. Las instalaciones sanitarias han sido renovadas totalmente. Entonces acá hay un punto. Que por más que tenga 47 años,
¿Ya? Eso no quiere decir que esté en pésimo estado. Dice que han sido renovados totalmente, en lo que su estado de conservación es muy bueno. ¿Ya? Entonces, los años no mandan el estado de conservación. El estado de conservación es el que ustedes van a observar de cómo se encuentra la obra. Por eso traje este caso, que puede ser muchos años y muy bueno, o puede tener 10 años y en un estado pésimo. Entonces, el estado de conservación muy bueno, el segundo muy bueno. Entonces, esto de acá, estos puntos del estado de conservación muy bueno, que lo están viendo ustedes porque ese criterio es del perito, ¿ya? Ese criterio es el perito, eso se va a traducir en el cuadro, ¿no es cierto? En el cuadro de depreciación, ¿no? La antigüedad de la construcción, no existe la techada, segundo piso nueva, zona remodelada, modificada, estimado, la antigüedad de la construcción de 3 pisos, 10 años estimado, ¿no? Se estima 10 años de depreciación y se encuentra certificado en la edificación nueva 0%, zona remodelada 3% y tercer piso de azotea 3%. Entonces esto se va a traducir con los cuadros, se va a traducir en valores. ¿Ya? Estamos en el punto número 12. Ya son 12 pasos. Acá el número 13, ustedes tienen que ver, el número 13 es el de la titulación e inscripción. Estos documentos los tienen que ver ustedes en la partida registral, que dice: el inmueble se encuentra inscrito al favor del perito en las partidas número tal de la oficina. Estos son los registros públicos, ¿no? Los registros públicos. Luego, el número 14, ven la zonificación y uso actual del predio. Se encuentra ubicado en el área de estructuración 4, zonificación residencial 5, uso residencial. Este también es importante, 13, estamos en el 13 y estamos en el 14. Y luego viene el número 15, que es la infraestructura de servicios urbanos. Entonces, ahí también se hace otra descripción, ¿no? Viendo el entorno urbano. El inmueble está en la calle Berlín, se encuentra el distrito Miraflores, departamento provincia, departamento de Lima, zona consolidada que cuenta con vías vehiculares perimetrales, veredas, redes públicas, domiciliares de agua, desagüe, electricidad, teléfono. Se encuentra y cerca, y ese es importante, en relación a que se encuentra cerca vías secundarias importantes, como el Malecón Sistema, Pardo, parques, iglesias, centros comerciales y locales. Esto es importante para que vean la zonificación también, qué cosa es lo que están evaluando. Esto es importante, ¿no? Infraestructura de servicios, porque es posible que esto marque el valor, ¿no? ¿Por qué? De acuerdo a los servicios urbanos que tenga, ¿no? Y para corroborar las fotografías, se adjuntan fotografías que sustentan la presente tasación. Ahora, después de ver todo este tema teórico, después de ver la secuencia hasta el número 16 puntos teóricos, del 1 al 16 teoría, ahora vamos a ver la práctica. ¿Qué es? Ahora vamos a la evaluación del terreno. Para la evaluación del terreno, ustedes comienzan la parte operativa, ¿no? ¿Qué cosa es lo primero? Primero es el terreno, pues. ¿Okay? Para la determinación del terreno unitario comercial se ha tenido en cuenta el estudio de mercado inmobiliario de la zona, se ubica según los valores comerciales actuales y el criterio del perito. El terreno ubicado en la calle tiene 2 frentes por la cercanía y el Parque Grau, dando como resultado el valor comercial de $400. Acá.
Por lo tanto, en la aplicación del artículo del reglamento de tasaciones tenemos valor del terreno es $400 metro cuadrado. ¿Ok? El porcentaje de participación del inmueble ubicado en la calle siguiendo los números tal es valor del terreno por el porcentaje de apreciación por el valor del terreno. Valor del terreno por el porcentaje de apreciación y todo esto nos da 45.000. El valor del terreno es 45.000 dólares. Ese es el primer punto. Comienza la parte operativa. Lo anterior que habíamos visto era pura teoría. Ahora comienza la parte de teoría. ¿Y cómo comienza la parte operativa? Comienza con el terreno, la evaluación del terreno. Luego vemos el valor de la edificación. De acuerdo a las características y a los acabados y las edificaciones de construcción de edificios de la revista Costo del mes de marzo del 2005, se estima un valor unitario de la edificación de 306 metros cuadrados, siendo los valores tales: segundo piso, zona remodelada y azotea, ¿no? Los valores, al multiplicarse por el área techada respectiva a la edificación, el valor tal: segundo piso, zona remodelada y modificada, y zona ampliada, obras complementarias de áreas libres. Todo esto de las obras complementarias también, si acá se toma como, acá toman como referencia a la revista Costos del mes de marzo de esa época, ¿no? En esa época también había un valor de obras complementarias que estaba vigente, así como ahora, como les presenté en la clase pasada, el valor de las obras complementarias del año 2016, y estas obras complementarias se dan cada año. Los valores unitarios de precios oficiales se dan cada mes. Entonces, en ese momento, el valor de las obras complementarias era tal, y el valor de la edificación es de 50.743, ¿no? Ahí tenemos un valor que es 45.000 más 50.743, 25, ¿no? El valor total del predio viene a ser el valor de la suma de los dos valores, la sumatoria del valor del terreno más el valor de la edificación, dándonos un valor comercial total de $96.000. Son $96.000 americanos. ¿Sí? Entonces, acá, nosotros con ese valor, nosotros damos como finalizada la tasación. Entonces ya han visto los 16 pasos más que es el tema de las operaciones que se hacen, ¿no? En el cual nosotros vemos que es una secuencia que la he traído yo para que ustedes la vean y que la tomen como ejemplo en las evaluaciones que vayan a hacer, ¿no? Entonces tenemos el valor final, son $96.000 americanos en el ejemplo este a presentar.
Acá quería hacerle una pregunta al arquitecto. Ustedes vieron la prueba pasada, ¿no? La prueba pasada que se dio, que era bastante teórica, ¿no? Todavía no he podido darla, como estuve de viaje, recién me he recuperado, todavía no he entrado al correo. Ah, ya. Por eso no pude ver la clase pasada. Sí, pues sí, hemos visto que no estaba, pero entonces está pendiente su evaluación, ¿no? La primera evaluación fue una evaluación bastante teórica, ¿no? Del tema, porque prácticamente los 3 módulos se dan en la primera, el primer módulo, ¿no? Parte teórica más el reglamento, una parte y la parte segunda es básicamente de los cálculos y todas las cosas que vimos, ¿no? Los terrenos y todas esas cosas. En la próxima clase voy a traer un caso especial que es el de una propiedad dentro de un pasaje. Esta es la vereda y esta es la pista, ¿ok? Vamos a evaluar uno de estos. ¿Ya? Este es el último, con este ya tenemos la totalidad, porque con este sistema, con esta evaluación, nosotros no solamente vemos los frentes y los fondos, sino vemos inclusive las distancias que hay entre el terreno y la salida y muchas condiciones especiales que hay, ¿ya? Entonces, nosotros ahora también tenemos que hablar del tipo de terrenos, pero nosotros vimos anteriormente que hemos visto los tipos de terrenos que vamos a evaluar, ¿no? Entre los cuales teníamos terreno entre los cuales teníamos terreno en calle, ¿no? Terreno en calle, terreno en esquina, ¿no? En esquina también con calle, en esquina. Luego tuvimos una que es avenida con calle, pero este tema de acá es el que yo voy a traer especialmente para la próxima clase para desarrollarlo. Este es un tema un poco, o sea, no es muy común, pero de todas maneras es bueno para completar todo el esquema de los terrenos, ¿no? Para completar todo el esquema voy a traerlo para la próxima clase. Lo que yo quería en esta clase era que ustedes entiendan lo siguiente. Después de haber hecho varias clases y tratar independientemente de todos los conocimientos que teníamos, he querido hacer una recopilación de todo para que ustedes vean la secuencia en donde se hace una de estas tasaciones. Entonces, tiene usted una tasación, agarra esto, lo pone en paralelo y este es así, ¿no? Al final tiene que poner su firma, ¿no? Con su nombre, arquitecto tal, ¿no? Su sello, hay colegio de arquitectos y su cuestión, su colegiatura, y esto de acá tiene que estar, como le digo, evaluado con la habilitación urbana, y esto tiene una responsabilidad. En la administración pública, la responsabilidad de los profesionales por ley es de entre 7 y 10 años. O sea, que en el 5.º año hay algún problema y van a llamar al profesional responsable de algo. Eso es en la administración pública, porque los fondos del Estado se manejan con mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado en esas cosas. Ahora, en un tema en particular, en una evaluación comercial, también se tomaría como base eso, ¿no? Pero la otra manera que tendría en algún supuesto incumplimiento sería que vayan a un tema más complicado, ¿no? de cumplimiento o de incumplimiento del trabajo, pero en el Estado es automático. En otro caso se puede llegar a acuerdos o por motivos
pasó algo, entonces sí voy a reestructurar esto, le voy a presentar otra vez. Son acuerdos personales, ¿no? Pero con el Estado es inmediata la aplicación de la ley. Entonces hay que tener mucho cuidado en esas cosas también, ¿no? ¿Dónde estuvo de viaje usted, arquitecto? ¿Estuvo de trabajo o por temas familiares? No, más que todo por recreación. Ah, ya, qué suerte. O sea, usted ha adelantado las fiestas patrias. Vamos a decirlo así. Ay, 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 ay. Una oportunidad que se presentó con un amigo y ahí salimos. ¿Y la universidad cómo están? ¿En qué están? La universidad, a través del Facebook, nomás no he podido leer algo que tiene problemas con la SUNED o algo así. Ah, el problema que están en este momento que no les quieren reconocer la firma de los de las autoridades. Así es. Eso será que no sé cuánto lo he visto hace 4 días. Ya sí, yo también tengo algún informe de eso. Pero usted ya ha terminado su carrera. Sí, sí. ¿Ya terminó? Sí. Ya tiene su bachillerato. Justo en eso es lo que estoy en el tema del bachillerato, por eso también estoy un poquito estancado por el tema del bachillerato, ¿no? Porque también tengo conocidos dentro de la facultad que no pueden hacer nada, ¿no? Ya. Y dígame, ya que estamos casi en el último módulo, ¿por qué usted se interesó en inscribirse en este curso? Bueno, más que todo por conocer, más que todo de tener el conocimiento, porque nuestra carrera es una de las carreras que abarca varias áreas y necesitamos también conocer muchas áreas, ¿no? No solamente de la parte de arquitectura, que es el diseño, sino también estamos implícitamente metidos en varias profesiones, ¿no? Tanto ingeniería como también en el tema de lo social, por eso decidí meterme acá al curso. Ya. Me parece muy interesante. Sí, además que es un tema de actualidad y como yo dije en mi primera clase, había una clase, principio como una clase modelo, esto de las tasaciones y de las evaluaciones es porque es el resultado de la economía de un país, ¿no? Hay países que en este momento están tratando de solucionar acá en América Latina, que están tratando de solucionar temas básicos, ¿no? Temas básicos. Nosotros, felizmente nosotros estamos en un punto en el cual estamos en camino a ser un país en vías de desarrollo. Y ya estamos tocando este tema como parte de la contribución de los profesionales a la economía. Porque este es un tema que ¿quién lo va a tratar? Nosotros lo tenemos que tratar. Y seriamente, ¿no? La clase pasada yo hablé acerca de los honorarios profesionales de esto, ¿no? Entonces, yo no puse cantidades, sino puse criterios en los cuales uno se debe basar para presentar un recibo de honorarios profesionales, para presentar los honorarios profesionales, en los cuales está el tiempo, entre los cuales están las personas que intervienen, en el cual está el tema tributario, si es con recibo por honorarios profesionales, que ahora es un recibo automático, ¿no? En la SUNAT. También las facturas ahora creo que son así, ¿no? Y entonces ver la manera como uno con su carrera contribuye al progreso del país pagando sus respectivos impuestos, pero también viendo qué cosa es lo que va a ganar uno. Entonces, ¿quiénes intervienen? O sea, para tener en cuenta, después de ver todo esto, cómo nosotros le presentamos un recibo de honorarios profesionales a una persona, es que hay que tomar en cuenta muchas condiciones, ¿no? Con quién estamos tratando, si es una persona natural, si es una empresa, la magnitud de la empresa, el tiempo, qué personas van a colaborar en este informe, el sello, la firma, la utilidad, ¿no? Y los impuestos. Entonces, todo eso forma un conjunto de ideas
pero no les puedo decir que hay un reglamento para cobrar esto, ¿no? Así como los proyectos arquitectónicos, ¿no? ¿Con qué criterio cobra uno el proyecto? Usted dígame, ¿con qué criterio cobra usted un plano arquitectónico? Claro, también depende de lo que usted acaba de decir, ¿no? Así es. ¿Quién estoy tratando? Casi los mismos Claro. se toman cuando uno va a cobrar. Claro, por ejemplo, ¿dónde está ubicado el inmueble? Claro. ¿De quién se trata? ¿Quién es nuestro cliente, no? No es lo mismo tener el cliente pues, a la corporación Wong en La Molina y hacerle una tasación allá que digamos un departamento en cualquier distrito de Lima. No es porque eso nos va a tomar más tiempo, nos va a tomar ¿cómo se llama? Van a haber otras personas implicadas, va a haber el transporte, el tiempo, las copias, las fotos, ¿no? Entonces ya usted ahí ya no va a poder presentar unas hojitas engrampadas así, por ejemplo, ¿no? Ya usted tiene que hacer una presentación, ¿no? Hacer una presentación con la foto, sustentado, anillado, bien presentado, ¿no? Entonces todas esas cosas cuestan, pues. Entonces, esos son los criterios que uno tiene para ver el tema de los trabajos estos, ¿no? Bueno, luego de ver esto, les quiero presentar, ya que hemos visto en esta clase una clase teórica y una secuencia de títulos en los cuales nos va a servir para hacer una tasación y llegar a un final, acaba de tener su firma y su sello, ¿no? Entonces, también tenemos nosotros otro tema que viene a ser un documento, ¿ya? Que viene a ser un documento que va a ser un documento muy rápido. Va a ser un documento muy rápido, de 2 hojas. Uno es que después que le ha presentado todo ese paquete, presenta un plano, ¿no? Supongamos que este es de otro propietario, pero lo aplicamos al tema anterior, presentamos un plano donde está ubicado con todas las calles y esto, ponemos el solicitante, el propietario, la ubicación, etcétera, etcétera. Presentamos un plano de ubicación amplio, más amplio que un plano de ubicación común y corriente, porque el de escala 1 en 500 es muy pequeño. Presentamos un plano y luego presentamos un cuadro de síntesis, ¿bien? En donde ponemos simplificado todo el tema, le presentamos todo un informe y presentamos valor comercial del inmueble. Esto es como una síntesis, podemos ponerlo al principio y después viene todo el informe. Valor comercial del inmueble, valor del terreno 34, valor de la edificación tanto, valor de las obras complementarias tanto, el valor es tal, ¿ok? El valor es tal. Y acá viene algo que siempre uno nunca termina de aprender en toda la vida. A medida que pasan los años y todos los años nunca uno termina de aprender. Y se presenta algo que no lo hemos visto en otra oportunidad, que se llama el valor de realización automática. El valor de realización automática quiere decir, el valor de realización automática quiere decir la rapidez con que se lleva a cabo la operación. ¿Bien? El valor de la realización automática es el valor que se le da a la rapidez de la operación. En este caso están tomando están tomando lo siguiente. Si el valor total es 100, para hacerlo más simple, ¿no? Si el valor total es 100, le están aplicando una realización de valor automática del 20%, por eso es de que lo consideran 80. Están considerando una realización de valor automática del 20%. Si esto fuera 100.000,
porque se lo compre de inmediato, aquí están considerando $20.000, lo cual bajaría el 20%. O sea, nosotros acá tenemos una diferencia de 94, 6, 5, 6, 50, más el valor automático que le han dado en este caso, que yo lo he traído como ejemplo, es 75.725.20. Están dándole un reajuste de $18.000. ¿Ya? Les voy a contar algo. El valor de la realización automática son todos los gastos, o sea, prácticamente son todos los gastos que se ahorran en el tiempo que fueran a vender el inmueble. Se demoran 6 meses, un año, entonces ahí van a pagar la publicidad, van a pagar esto, van a pagar el otro. Pero ¿saben qué pasa? Yo he visto en 2 casos, uno que van 20% y otros que van hasta el 25%. ¿Bien? Pero personalmente les digo que esos valores me parecen unos valores muy reglamentarios. Yo pienso que ya en este momento esto es un tema de trato con el cliente. Y yo pienso que en un caso automático lo máximo que se debería ceder es el 10%. Eso es lo que pienso yo. Hay otros profesionales que piensan así, pero yo que pienso es eso. ¿Por qué? Porque en las negociaciones actuales ya no hay ganadores y perdedores ya. No que yo gané la guerra, tú la perdiste, no. Ahora en las negociaciones actuales que se hacen paralelos a las guerras, hay una obra muy importante e interesante que es el arte de la guerra de Sun Tzu, ¿no? Que aplican estrategias guerreras con estrategias comerciales. En el tema los negocios, los dos deben estar contentos con el resultado. No debe haber ningún ganador ni ningún perdedor. Los dos deben ganar. En ese caso, porque yo le pague más, no va a ser que yo le esté bajando a 20%, pues. Esa es mi apreciación, ¿eh? Esa es mi apreciación. Ustedes toman su libre, o sea, lo ven de acuerdo a las circunstancias, ¿no? De acuerdo a los montos también, ¿no? De acuerdo a los montos. Pero la apreciación es que solamente debería haber este monto de realización automática, o sea, de menos, ¿no? De realización automática, ¿no? Ya estaríamos en 94,656,50 menos 9.405,65, ¿no? Ya estamos hablando de cosas pues que son reales, ¿no? No, ¿qué estoy hablando acá? Ya estamos hablando ya de esta cantidad, pues, ¿no? Ya esta, ya pues, yo pienso que
que hay que tener también, como profesionales, debemos de también saber asesorar a nuestros clientes, ¿no? De cuáles son los márgenes que nosotros podemos hacer, los valores de realización automática. Entonces, esto no se había visto anteriormente, pero suele suceder. Esta es una época en donde no está pasando, que no se está pasando un buen momento en el tema de las compras y ventas de inmuebles, ¿no? Entonces, inclusive, como en algún momento yo les conté, los domingos en el diario El Comercio es Urbania. Anteriormente había un volumen de 40 páginas, ahora es mínimo, y ahí se nota, inclusive el de los autos también, autos y camiones, el cual ahí se nota cómo está caminando la economía. Conozco empresas en este momento que hasta hace un par de años estaban vendiendo bien y en este momento han parado. Entonces, esos son los temas en los cuales nosotros estamos con la tasación, que es una parte de la economía, y estamos entrando allá temas de venta de inmuebles ya también. Y ya estamos en el tema de venta de inmuebles, ¿no? Porque en cursos de venta de inmuebles es que hacen este curso de tasación. Muy rápido, ¿eh? Muy rápido. Pero también se hace este tema, se trata, porque las personas que estudian este tema de los inmuebles, que no todos son arquitectos ni ingenieros, son estudiantes, son personas libres, las personas que les gustan los negocios, se involucran en esto y ellos saben que tienen que hacer esto o que tienen que conocer esto para estar informados en el tema inmobiliario, ¿no? Ese es el punto, ¿no? Entonces, ahora hemos aprendido un tema más, que ya no salimos de las reglas del Reglamento Nacional de Tasaciones, sino ya entramos al tema financiero, digamos, y de asesor financiero para un cliente que tengamos, en el cual yo pienso, como le dije, que hay profesionales que emplean esto, sumando pues muchos valores, y yo considero que debería ser nada más. Entonces, con esto, con el compromiso de que para la próxima clase les voy a traer el último caso de terreno en una quinta prácticamente, ¿no? Entonces podemos dar concluida la clase, pero quisiera saber alguna inquietud que tiene, alguna pregunta, cómo van las cosas, cómo vamos las cosas hasta ahora. Sí. Arquitecto, ¿cómo puede incidir el hecho de que de repente dentro del inmueble, dentro de la definición, el entorno? Vamos a decir un parque, vamos a decir un centro comercial, vamos a decir, no sé, una universidad, un hospital, equipamiento urbano, ¿no? En este caso. ¿Cómo incide en este caso en el terreno? ¿Podemos manejar eso en el precio? Sí, es muy importante lo que está diciendo usted, porque, para comenzar, ¿no? Un terreno frente a un parque siempre tiene un plus, ¿no? El plus no lo dice ningún reglamento, lo dice el sentido común y los negocios, que es mucho mejor vivir frente a un parque, ¿no? O a una calle que tiene una vereda y otra casa enfrente, o tal vez hay dos edificios y miran edificio con edificio, pero si ese edificio está frente a un parque, eso hay que darle un porcentaje más. Por ejemplo, en el reglamento, en el cuadro de valores unitarios, dice que a partir del quinto piso se eleva el 5% los valores por metro cuadrado, ¿no es cierto? En este caso se puede manejar ese criterio cuando es frente a un parque, ¿no? También las nuevas obras estas que están haciendo en la Costa Verde, pero por el lado de San Miguel, por el Colegio Militar Leoncio Prado, por esa zona, entonces esa vista al mar incrementa también el valor, porque uno está frente a una pista, un jardín y frente al mar. En cualquier parte del mundo el valor de los predios frente al mar suben tremendamente.
Ahora, el criterio comercial, eso es lo que hay que tratar, ¿no? Porque, y lo importante, como usted dice, es que el criterio de decir, señor, esto está frente a un parque, pero ¿en qué distrito estoy? En todos los distritos, frente a un parque va a subir, pero usted conoce toda la gama de los distritos de Lima que hay. En ese caso, sube proporcionalmente a la zona donde está. O sea, es el inmueble más el parque en una zona, y en el inmueble más el parque en una zona, pero de todas maneras, eso suma. Ahora, si hay un colegio cerca, ¿no? Cerca, ¿no? Porque a veces al lado también ya creo que eso lo baja, ¿no? Entonces, si hay un colegio cerca, a una cuadra, si hay un centro comercial a 1 o 2 cuadras, ¿no? Porque si hay un centro comercial a 1 cuadra, yo no he vivido tan cerca, pero por ejemplo, en Pueblo Libre hay un centro comercial en Sucre, ¿no? Y alrededor hay un montón de... En Sucre, ¿por qué cuadra de Sucre? Por la Telefónica, por ahí, por Sucre. Por ahí hay un centro comercial grande. Alrededor todo es comercio. Y hay un movimiento comercial pues inmenso ahí, ¿no? De 7 de la mañana a 11 de la noche, ¿no? Y ahí no solamente son los clientes, sino son la carga y todo eso. Entonces, eso hace que vivir cerca sea un problema. Pero a 2 cuadras, todo el mundo está contento, pues, ¿no? Porque no absorbe todo ese movimiento, pero tiene el área comercial a 2 cuadras. Entonces, es el criterio de la persona, del tasador, del profesional, no solamente para hacer una tasación, ni para recomendar, ni para recomendar una compra, sino para ver un proyecto inmobiliario. Esos son los criterios que hay que ver, ¿no? Es muy importante ese tema, ¿no? Me ha hecho acordar un caso que usted también debe conocer. En la facultad, al frente, por el lado de la avenida de la Policía, antes eran terrenos. Al costado del hospital militar eran terrenos. Cuando yo estaba estudiando justo en la universidad en el 2006, creo, construyeron ahí un edificio multifamiliar. Nosotros, porque teníamos conocimiento, pues ahí, no me acuerdo qué fechas eran, y a cierto horario los hospitales quemaban. Dicen que incineraban sus muertos, incineraban no sé qué, y salía un mito. Tenía sus fechas que siempre hacía en las tardes. Y bueno, la zona es bonita, ¿no? Por donde está la facultad es muy, muy bonita. A mí sí. Personalmente me gusta. Sí, sí. Pero esas casas que están al frente también, ajá, ¿no? Ahí hay una, el pasaje Páez. Claro, el pasaje Páez, pero en este caso construyeron un multifamiliar acá en la avenida Policía, al frente. Claro, al frente de la facultad. Ajá. Y daba la casualidad cuando a veces salía ese humito, no se veía que como a veces colgaban por ahí su ropa, digo, se impregnará todo ese humito, me daba risa, ¿no? Sí, porque, claro. La persona viene ahí y pucha, que no se vinieron un día que no había eso, y cada ciertas fechas sí. No sé, me trajo el recuerdo. Sí, otro tema también en la adquisición de inmuebles importante es que cuando el Reglamento Nacional de Construcciones lo destruyeron en la época del gobierno de Toledo. ¿Por qué? Porque con el fin, o sea, el fin justifica los medios. Podría ser para mí algunas cosas sí, pero no en todo. Pero ahí destruyeron el Reglamento Nacional de Construcciones, y por eso es que se comenzaron a hacer dormitorios pues del ancho de una cama más un velador, con ventana hacia un patio interior, y se acabó. Antes, el reglamento anterior tenía áreas mínimas de dormitorios, áreas mínimas de patio interior, tragaluces y todas estas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Los primeros departamentos que se hicieron en esa época, ¿no? Estaré hablando pues del año 2000 y pico, no me acuerdo, ¿no? Bueno, en un parque Magdalena, Parque González Prada, por donde vivo cerca, comenzaron a hacer los primeros edificios, y de fuera pues una gigantografía con los edificios, un departamento lindo, y entré un día, ahí voy a ver. La puerta, la cama y el velador. El dormitorio era así, 1,5 metros por 2,5 metros, con una ventana a un tragaluz. Ese era un dormitorio.
Entonces yo dije, ya sé lo que va a pasar. Y pasó lo que yo pensé. La gente comenzó a comprar. Y a los 6 meses se vende. Porque la gente no sabe ver el plano, pues. Le venden el plano una maqueta con una cama, con esto, ¿no? Le ponen la cama más chiquita y creen que el dormitorio es más grande. Entonces, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Comenzaron a salir los departamentos que se vende. Y hay mucha gente que está viviendo un tiempo y no aguanta y se están yendo a otro sitio, pero a veces ya se han comprometido con el banco a créditos a 20 años y si no pagan todo no pueden salir, ¿no? Ni siquiera pueden alquilar, entonces están amarrados ahí y ese es uno de los grandes problemas. Entonces los profesionales estamos para asesorar, porque las otras personas no conocen el tema. Entonces estamos para asesorar no solamente económicamente, sino técnicamente. Señor, a usted le conviene vender, a usted no le conviene vender, a usted le conviene comprar, a usted este departamento no le conviene. Entonces tiene que hacer que la gente confíe en nosotros y que al final ellos se den cuenta que uno tiene la razón, porque uno le puede decir cualquier cosa también y los mete en un problema, ¿no? Entonces, pero básicamente es así. Bueno, entonces la próxima clase va a ser una clase de ¿cómo se llama? De criterios ya más amplios, de criterios más amplios o sea, más económicos en el caso comercial. Para tener una amplitud de criterios, he preparado el cuadro del módulo para ver lo que son las revaluaciones o los cuadros o los criterios de los cuadros de depreciación, estas cosas, y hacer unos ejercicios posteriores, ¿no? Entonces, yo creo que hasta el día de hoy, muchas gracias y ya nos veremos la próxima clase. ¿Ya?